dirigiendo una operación que teóricamente es financiera. Pero la prueba del 9, la prueba más evidente de que eso es verdad, es que todos los medios de comunicación españoles lo silenciaron. Pero además, si el señor Anson hubiera dicho una barbaridad, los medios de comunicación habrían saltado diciendo, pero ¿cómo dice semejante barbaridad? Por tanto, lo que se está contando en este libro ya está dicho hace un año y el precio ha sido la contrapartida ha sido el silencio. El señor Aznar en el año 1993, en aquel momento, no tenía, justa o injustamente, el respeto y la consideración del sistema en su conjunto. Es más, una de las razones por las cuales se tomó esa decisión es porque estaban absolutamente convencidos de que iban a ganar el señor Aznar en las siguientes elecciones del año 1996. Que se equivocaron y perdieron, pero por 250.000 votos. El 96 ganó, perdió el 93. Que se equivocaron al creer que ganaban en el 96. Que ganaban los socialistas en el 96. Felipe creyó que le ganaba a Aznar en el 96. Y se equivocó, porque perdió por... Pero ni siquiera eso me parece importante. Fíjate, en estos momentos Aznar, Felipe, todo eso, Mario Conde, todo eso no es importante. Las decisiones humanas y las decisiones políticas hay que saberlas situar en un contexto. A lo mejor lo que sucedió en el año 1993 con una crisis, a lo mejor hoy no se volvería a repetir. No hay que juzgar a las personas por actos, hay que juzgarlas por actitudes. Por lo tanto, no es importante lo que en ese momento pasara. Que hubo una conspiración evidente, que a lo mejor uno se llegó al convencimiento de que yo estaba detrás pensando no sé qué de un sistema, pues evidente, da igual. Señores, lo importante es que hagamos lo necesario para que esto no pueda volver a ser posible. Eso es lo importante. Y tienes constancia, por ejemplo, perdón un momento, Vicente, tienes constancia, ligándolo con esto que estábamos comentando anteriormente, tienes constancia que 11 días antes de la intervención de Banesto, tú dices que Felipe González engaña al rey, porque le dice que en Banesto no pasa absolutamente nada. No engaña al rey. Yo se lo dicen también. No, verás, a mí me lo dicen todos. A mí me lo dice el primero y el último. Pero es que, repasando mis libros, le dice, todo está estupendo. a mí se me había ocurrido... Es que la política es un póker. Perdóname un segundo, a mí se me había olvidado ese detalle. Y no estoy siendo gallego como tú. Y yo soy también gallego y español. No, es que se me había olvidado, pero de repente un día, y se lo dije a un amigo mío, consejero del Banco César Mora, digo, mira lo que acabo de leer en mis libros, y está escrito, por supuesto, a la prueba del carbono 14, 15, 16 o 33. Y es una llamada que me hace el rey y me explica que acaba de llamarle el señor presidente del gobierno para decirle que ha hablado con el gobernador del Banco de España y con el ministro de Economía y que la situación de Banesto está muy bien. Entonces yo soy imbécil. 11 días antes de ser intervenido. Aproximadamente. Yo soy imbécil. Porque, claro, hace falta ser imbécil para darse cuenta que eso no es verdad. O sea, vamos a pensar que Felipe González llama al gobernador del Banco de España para preocuparse de cómo estaban esto, pero bueno, pero ahora lo veo claro. Pero yo tengo que decir también la verdad. Yo tenía una buena relación con el señor presidente del gobierno, don Felipe González. Unos días antes yo estaba hablando con él. Me estaba ayudando, teóricamente, en el proceso de construcción del Tote de Azores. Yo le creía, Jaime. Yo le creía. Yo creía que estaba... Tote de Azores es un banco portugués. Exacto. Yo le creía. ¿Y qué queréis que os diga? Puedo yo ahora deciros, no, es que yo siempre desconfié. No es verdad. Yo tuve una actitud leal. Y en el año 1993 yo tuve una conversación con el señor González para que se presentara a las elecciones. Porque él no quería presentarse. Bueno, con la boca chica. Dudaba entonces. Entonces, a mí me sorprendió. Yo me entero de la intervención de Banesto, don Jaime, el día 28. El día 27, doña Paulina Beato, persona muy próxima al pensamiento socialista, íntima amiga del gobernador, señor Rojo, íntima amiga en el sentido que tenía una magnífica relación con él, y desde luego muy amiga del señor director general de la inspección, estábamos sentados en nuestro despacho y decíamos, ¿pero qué están pensando y qué quieren hacer? Y me decía, Mario, no tengo ni la menor idea. Ni la menor idea, nunca jamás se nos pasó ni por la cabeza el pensamiento de que pudieran intervenir un banco. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la situación... Pero vamos a ver. En Caja Castilla-La Mancha, que es una cosita chica, desde hace 2 años que se sabe la situación de Caja Castilla-La Mancha. Se enteró el líder de la oposición, el presidente del gobierno, el ujier del Banco de España, 4 o 5 propietarios de bares manchegos. Pero vamos a ser serios. Se le dieron 400 oportunidades, se le dijeron que hiciera A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y no hizo absolutamente nada. Y resulta que el señor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, que es consejero del Banco de España y miembro de la Comisión Ejecutiva, declara, ni más ni menos que en juicio y bajo la amenaza de falso testimonio ante una pregunta, oiga, ¿con qué informes tomaron ustedes la decisión de invertir
intervenir Banesto. Diga. Muy fácil, que con qué informes tomaron ustedes la decisión de intervenir Banesto, sí, es muy fácil. Mario, ninguno, perdóname un segundo. Ninguno. O sea, ¿me está usted diciendo que lo tomaron sin ninguno? Sí. Ah, entonces, ¿cómo? No, es que nos dijeron que los informes de la inspección. Eso no lo estoy diciendo yo, eso no es una historia que cuenta el señor Conde porque no estaba allí. Eso lo cuenta el señor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, que sí estaba allí en las actas del juicio Banesto. Y acerca de cómo estaba el banco en ese momento, no lo cuenta el señor Conde, lo cuenta un señor que de eso sabe algo, que se llama el vicepresidente ejecutivo de JP Morgan, que bajo la amenaza, que para un americano, para un español no lo sé, pero para un americano desde luego es sagrado, bajo la amenaza de falso testimonio, cuando le preguntan si el plan de Banesto hubiera tenido éxito o no, dijo, mire ustedes, entonces ya lo dije que sí, pero han pasado muchos años y con la perspectiva que me dan los años, y miro para atrás y me lo he hecho yo esa pregunta, y contesta en juicio, ninguna persona objetiva puede negar que ese plan hubiera tenido éxito. Si me preguntas cómo salió eso recogido en El País al día siguiente, ya te lo imaginas. Bien, pero yo por mi parte, prometo que es mi última pregunta. Yo no soy gallego, yo soy asturiano y a lo mejor lo que peco es de que me puedo pasar de frenada. Perdones por anticipado. Mario, pero mi opinión es que tú tenías tanto poder que el sistema financiero se te quedó pequeño. Tal vez sin tú pretenderlo, pero las propias costuras de tu propio perfil eran tan amplias que irremediablemente, insisto, tal vez sin pretenderlo, traspasaste la línea roja que separa un sistema, el sistema financiero, el sector bancario, de lo que es el mundo político, y te metiste en un mar proceloso donde ahí sí que pudieron ajustarte. Te voy a contestar. Ojo, y el mediático, La Vanguardia, ABC, te voy a contestar. Que eras demasiado poderoso. Te voy a contestar de una manera que no te va a hacer ninguna ilusión. Vaya. 1993, diciembre. Tengo una conversación con el presidente del gobierno que está relatada en el libro. Y yo en plan de broma le digo, bueno, que sepas que el próximo día presento el Partido Liberal. Y me dice, ¿cómo? O sea, el Partido Liberal por fin. Y digo, oye, que es una broma, presidente, que no va en serio. Digo que yo no tengo nada que ver, yo estoy con... Estás hablando de Felipe González, ¿eh? Claro. Pero tú sabías que me ibas a poner nervioso, déjame, porque ahora viene la contestación que no te va a hacer ninguna gracia. Y me dice Felipe González, es que claro, es que no es creíble que tú sigas en el banco porque, claro, hablas de economía, hablas de no sé qué, y tu dimensión es superior a la del propio sistema financiero. Yo siento que por un segundo tengas que coincidir con Felipe González. Una mala tarde. A esa broma me refería. Mira, lo importante, fíjate en el razonamiento, fijaros en el razonamiento del sistema. Si alguien tiene miedo a que exista un poder que sea capaz de contraponer al poder político, mal asunto. Porque los sistemas funcionan con lo que los americanos llaman checks and balances. El problema no es que uno tenga poder, el problema es cómo lo uses. Nosotros, claro que teníamos un poder financiero. Nada comparable al que tiene el señor Botín hoy. Nada comparable. Porque entonces había 7 grandes bancos, hoy quedan 2 y el Popular. Nada comparable. Porque entonces nosotros teníamos un poder mediático. Pero ¿qué ocurre? Que los grandes bancos españoles que controlan la publicidad, ¿no tienen acaso un poder directo sobre los medios de comunicación? ¿Es que acaso no tienen un poder directo sobre las empresas? ¿Pero de qué estamos hablando? No. El poder que nosotros teníamos entonces era muy inferior al que tenía o al que puede tener hoy una de las grandes entidades de concentración. ¿Cuál era la diferencia? Tú lo has tocado. No por mi poder, sino por la dimensión cualitativa y la percepción subjetiva, que no objetiva, que no de poder, ante la opinión pública. Entonces, en ese momento llegaron a una conclusión. Y fíjate que estoy seguro de lo que digo, absolutamente seguro de lo que digo. La decisión de Felipe González no se basó en el convencimiento de que yo me fuera a dedicar a la política. No. En el caso de Aznar es distinto. Pero esas costuras a las que se refiere Jaime, ¿no terminan rompiéndose también? Mario, cuando, bueno, dime, tú intentas comprar La Vanguardia, entras en Antena 3, ABC, cuentas cómo se frustra también el intento de compra de ABC. No es eso lo que realmente... Vamos a ver, suponte, tú ahora imagínate, es que entonces nos estamos liando, estamos teniendo un concepto de la sociedad civil tan autoritario, tan terriblemente autoritario, que a un señor hay que intervenirle, hay que quitarle un banco, hay que meterle en la cárcel y hay que expropiar a una serie de accionistas porque quiera tener un poder en los medios de comunicación. Pero ¿qué sociedad que estáis defendiendo? ¿Qué es esto?
primero... No, si no estamos de acuerdo con eso, entiéndeme. Si eso es lo que te pasa factura al final entiéndeme, ABC, nosotros nunca, jamás, Jaime, está contado, nunca jamás quisimos comprar ni una acción de ABC. En mi casa, se celebró una reunión en donde todo lo que dijimos es, más tarde o más temprano, Guillermo puede acabar vendiendo ABC. Darnos a nosotros, Banesto, que creo que os hemos ayudado a lo largo de la vida, una opción. Solo una opción. La Vanguardia, claro que intentamos comprar una participación en La Vanguardia. Por supuesto que sí. Y de la misma manera que el gobierno, y ahí lo relato con todo detalle, la abortó. ¿Y sabéis por qué la abortó? Porque la abortó don Narcís Serra. ¿Y sabéis por qué la abortó don Narcís Serra? No hace falta ser muy rápido. Porque La Vanguardia es un periódico que tiene una significación muy importante en Cataluña. Y en el caso de que no le salieran a don Narcís Serra los planes que tenía previstos para la sucesión a la presidencia del gobierno, querría, supongo, ser presidente de la Generalitat. Se ha quedado como presidente de una caja de Cataluña y la ha quebrado. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero la sociedad civil americana, o una sociedad civil madura, que consienta que el poder político diga, otra de las cosas, es que este señor se quería dedicar a la política, pero eso es un delito, ¿eh? ¿Es que acaso es un delito? Es que porque un señor se quiere dedicar a la política tenemos que intervenirle, quitarle el banco y meterle en la cárcel, pero eso lo que demuestra es la endogamia de la clase política, la endogamia. Y lo que tenemos que hacer no es penalizar a las gentes que se quieran dedicar a la política, sino a aquellos ciudadanos que han sido capaces de probar en la sociedad civil que entren en política, que entren y salgan, y que haya un flujo de inteligencia y no un flujo de endogamia, porque la casta en sí misma lleva a la perversión. Bueno, a ver, Antonio Miguel, por favor, y Vicente, luego haremos una pausa publicitaria. Y si me ha alargado un poco, pero perdonadme, porque son 15 años de mi vida. La seguiremos satisfaciendo, Mario, porque nuestra curiosidad es infinita. Oye, son 900 páginas, faltaría más, ¿verdad? Pero si hablamos mucho, resulta que nos quedamos sin... que no vendo un libro, ¿eh? Estás sugiriendo mucho, pero no estás contándolo todo, ni mucho menos. Una cosa es sugerir y otra ya contar todo. Algún tiro. Antonio Miguel, por favor. Sí, vamos a ver, el libro en el fondo es un libro de la historia de España. Exacto. Eso es. De una época, sí. Por lo tanto, contada desde el punto de vista de Mario Conde, una persona muy relevante justamente en ese momento. Y tiene una parte política. Yo voy a sacar una que me parece interesante. Yo voy por la página 250, vamos a perdonar. Entonces, en la 215 dice, es curioso, durante los años en que tuve mucha confianza con su majestad, le dije a don Juan Carlos que la mejor, quizá la única manera de garantizar el futuro de la monarquía española consistía precisamente en convertirse en punto de unión de las diferentes regiones o nacionalidades. Y Aznar evidenciaba poco respeto por el monarca. Creo honestamente que obligó al rey a escorarse en exceso en el asunto autonómico. Esto es política. Sí, es una opinión. Es una opinión política. ¿Una opinión? Yo te voy a hacer dos preguntas. Una incómoda y otra personal. ¿Por cuál empiezas? Por la incómoda. Venga. ¿Por qué crees que fuiste condenado? Perdón, repite. ¿Por qué crees que fuiste condenado? Pues mira... Y la segunda, la personal. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué crees que primero... Hacemos una cosa, Mario. Empecemos por la... hombre, el que después de... ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es un juicio que dice, me equivoqué en algunas ocasiones en mi vida, sí, claro. Por tanto, arrepentirse, ¿qué es? Reconocer que se cometieron errores y que si pudiera volver con la experiencia de hoy ya no los volvería a cometer, hombre, claro. Pero eso, el que no, eso...